Amigos, vamos a comenzar el video número 34. En el video número 33 ya vimos que llegamos hasta este punto. No vamos a explicar eso porque ya está explicado en el video número 33, excepto que me olvidé marcar este térmico aquí, porque se cuenta es un térmico. Y ahora vamos a poner aquí, quitar este cablecito que molesta por ahora. Vamos a poner aquí el otro relay para instalar la otra resistencia. Y vamos a hacer lo mismo. Este está puesto para la parte de acá, este lo puse para la parte de acá. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a estar, como mismo llevamos estas líneas a este contacto y esta a este contacto, vamos a llevar esta línea a este contacto de aquí. Y conectamos aquí. Y venimos este contacto del lado de acá del relay, de este contacto normalmente abierto que va a cerrar este con este. Aquí tenemos que hacer un puente, y ahorita veremos por qué, entre este otro contacto y este. O sea que esta línea, como esto es el mismo contacto, viene aquí, pero también viene aquí. ¿Qué vamos a poner ahora? Vamos a poner la resistencia aquí, en este contacto. Y les voy a explicar por qué en ese. Aquí en este está la línea, y no en este. ¿Por qué? Porque este contacto de acá tiene mayor time delay que este de acá, porque este es para usarlo para el ventilador, porque el ventilador siempre tiene que apagar de último. Entonces ahora vamos a instalar la resistencia aquí en este, como mismo hicimos de los contactos a la resistencia. Vamos a ir de este contacto aquí a la resistencia, que ya vemos que es HE3, y al igual que este tiene un térmico, aquí vamos a poner un térmico. Como mismo vino esta resistencia al térmico y esta vino al térmico, esta también viene al térmico. Que nos falta ahora traer el otro lado de la línea. Aquí, como este vino a la línea 2 y este vino a la línea 2, este también va a venir a la línea 2. Ponemos aquí, conectamos aquí, ya tenemos eso listo. Aquí tenemos el cablecito de los 20, que le llegan los 24 volts de termostato a este relay. Y ahora aquí vamos a poner este a la bobina de este blanco y negro, que también va a recibir los 24 volts de acá. Vamos a dejarlo por aquí. Ahora que vamos a hacer una prueba para que ustedes vean. Estas tres bobinas, disculpen, estas tres resistencias deben encender casi al mismo tiempo y deben apagar casi al mismo tiempo, pero el fan se queda, cuando lo instalemos aquí, el fan se va a quedar encendido más tiempo, mucho más tiempo después que se apaguen la resistencia. Pero vamos a probar la resistencia ahora. Yo las voy a poner juntas porque el de esta bobina y el de esta vamos a ponerlas juntos para probar. Y vamos a poner los 24 volts, ya están puestos. Está en retardo, en time delay, y deben encender casi todo al mismo tiempo. Los aparatos a veces no son muy exactos. Está en el retardo, ya encendieron estas dos por aquí, una por aquí, una por aquí, y este encendió al mismo tiempo que esas tres. Llegó la temperatura al nivel que usted quiso, el termostato abrió y tiene otra vez
un tiempo de retardo para que se apaguen. Mientras se apagan, vamos a instalar aquí el relay del ya apago esta y apago la otra. Encienden y apagan al mismo tiempo las tres. Vamos a instalar el relay. Este relay tiene, aquí viene la alimentación. Al ventilador va una línea directa. Esta va directa al ventilador, lo vamos a ver ahora. Y esta que viene a través de este relay, después, cuando entra en resistencia, va a entrar por el contacto normalmente cerrado. Ustedes ven cómo suena. Este es común. Este cierra con este y cierra con este. ¿Qué pasa? Que este es cerrado. Y este es abierto, no suena. Cerrado y aquí es abierto. Cerrado y aquí es abierto. Y esta es la bobina que debe sonar porque es un enrollado. ¿Qué pasa? Que este relé del ventilador, cuando entra en la resistencia, tiene que funcionar el ventilador. Y el relay de la resistencia, le da corriente por el circuito normalmente cerrado, envía esta otra línea. El fan tiene esta línea directa y cuando esta resistencia entra a través de este contacto, cuando cierre, que lo vamos a poner aquí, va a venir, y como este contacto es cerrado, va a encender el ventilador sin que lleguen los 24 volts a la bobina. Y lo vamos a ir explicándolo ahora. Entonces vamos a traer este contacto al contacto normalmente cerrado del relay del ventilador. Bien, ya tenemos preparado el cablecito negro, como dijimos. Lo conectamos acá y lo traemos al contacto normalmente cerrado, como dijimos, y lo conectamos aquí. Ya lo tenemos ahí. Ok. Ya vinimos al contacto normalmente cerrado, abierto del relay, y venimos aquí al contacto normalmente cerrado del ventilador. Ahora el ventilador siempre va a ir aquí, no tiene otro lugar donde ir, porque cierra con este normalmente cerrado y con este normalmente abierto después con el termostato. Entonces ahora esta parte del ventilador va directo. Vamos a conectar este cable. Ok, ya tenemos esta línea aquí. ¿Qué sucede ahora? Que cuando entre la resistencia, que va a cerrar estas dos, esta y esta, cuando cierra aquí también va a cerrar aquí. ¿Qué pasa? Que esta línea va a venir por aquí, y como este contacto es normalmente cerrado, va a brincar aquí y le va a dar corriente al ventilador, y la otra línea ya la tiene directo. Es como si fuera el motor, tiene una línea directa y cierra a través de este relay y a través de este relay por el contacto normalmente cerrado. ¿Qué es lo que nos queda? Probar ahora. ¿Qué va a pasar cuando pongamos los 24 por aquí? Va a encender primero el ventilador, después van a encender las resistencias. Este cable, siempre lo repito, va al termostato, llega rojo al termostato, del termostato sale blanco, llega el blanco aquí y cierra. Hay un tiempo de demora, va a entrar el ventilador primero, después van a entrar las resistencias. Entró el ventilador, entraron las resistencias, llegó la temperatura hasta donde usted quiso, el termostato abrió allá este que llega rojo con el blanco que llega aquí. Ya no hay corriente en los relays.
está en el tiempo de retardo. Se van a apagar primero la resistencia y el fan va a seguir andando un tiempo un poco más largo. Mientras eso sucede, ya vamos a terminar este video número 34. Ya apagó una resistencia y inmediatamente ya apagó la otra, y ya ven ustedes, se queda el fan un tiempo un poco más largo encendido. El fan no, el ventilador. Entonces, en el próximo video vamos a estar instalando ya también vamos a ponerlo aquí, pero no es, esto todo está, yo siempre lo repito, en el equipo de adentro, pero el equipo de afuera está afuera, pero tenemos que representarlo aquí. Lo vamos a hacer aquí, en esta zona roja. Vamos a estar instalando, puse zona roja para representar lo que este equipo va a ir afuera, que va a ser la unidad condensadora de afuera, con su relay y su motor. Vamos a representar el compresor con un bombillo también. Y también vamos a estar sustituyendo este relay, que es un relay viejo, de equipos viejos, que no tiene time delay. Lo vamos a estar sustituyendo por este panel board, este circuito electrónico, que tiene también el relay, que ustedes ven es igualito, tiene un contacto común con uno abierto y uno cerrado, pero ya este panel board le va a poner el time delay al ventilador, y también lleva un circuito a la unidad condensadora que va afuera. Y vamos a estar ya instalando el termostato, que tiene relación con este panel board y con todo lo demás. Amigos, espero que les haya gustado el video, y bueno, que les sirva de algo y que Dios bendiga. La condensadora de afuera. Haciendo lo que están haciendo, y se lo cambiaron y queda el amarillo, y viene también. Vamos a seguir usando este que no tiene time. El otro es donde le llega este todo.